Y dice, mira que nadie nos engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los redimientos del mundo, y no según a Cristo. Palabra de Dios, hermano. Que Dios bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas. Es una alegría, un gozo volver a reunirnos y sobre todo una bonita y hermosa audiencia esta preciosa mañana. Suplico, hermanos, su atención por los siguientes minutos, ya que estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras, en las cuales hallamos la salvación, la corrección, la amonestación que cada uno de nosotros necesitamos. Y ahí me incluyo yo mismo, hermanos. Aún yo mismo necesito esta corrección. Por lo cual el mensaje es igual para todos, como para su servidor, como para todos los oyentes. La palabra de Dios, hermanos, y aún Dios mismo, durante los tiempos, aún en la antigüedad, nos ha advertido sobre las falsas enseñanzas, sobre aún los profetas falsos. Se recuerdan de que aún bajo la ley, Dios advirtió que vendrían profetas falsos. Y también nos dejó la forma y la manera de cómo poder identificarlos. Dios dijo que aquel profeta que hablara en nombre de Dios cosa alguna y no se cumpliera, el tal no es profeta. Y no había que tenerle ningún temor, porque no era la palabra de Dios ni el mensaje de Dios. En nuestros días, hermanos, no es muy diferente. El tema de hoy, basado en el versículo 2 del libro de Colosenses que hemos leído, es el siguiente: la apostasía dentro de la iglesia de Cristo. Muchas veces, hermanos y hermanas, se ha hablado de la apostasía, de muchas personas que retuercen y cambian el evangelio, le agregan, y nos enfocamos allá afuera. Hay muchas religiones, muchos credos, muchas clases de fe, muchas clases de bautismo, bautismos de niños, los que dicen que solo con tan levantar la mano recibe usted la salvación. Sabemos, hermanos, que todas esas son sutilezas huecas. Ahora, leamos brevemente nuestro versículo 8, capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí, hermanos, Pablo estaba luchando con un problema. La iglesia primitiva, hermanos, empezó a luchar con la apostasía, ni bien se comenzó la obra. Los mismos judíos, hermanos, estaban queriendo introducir cosas de la ley dentro del cuerpo de Cristo, donde ya no había cavidad para él. Las prácticas como la circuncisión, Pablo aquí habla específicamente acerca de la circuncisión. Los judíos querían seguir imponiendo esta tradición judía, que fue dada por Dios y luego por Moisés al pueblo de Israel, que al octavo día debía de ¿qué? Cortarse el prepucio. Y esto venía a ser un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero una vez venido Cristo, hermanos, ese pacto fue abolido, fue destruido. Jesucristo, hermanos, clavó en la cruz del Calvario aquellos rudimentos, aquellas enseñanzas según la ley, y entró el nuevo pacto, el nuevo mandamiento, la nueva enseñanza, ya basado en la fe en Cristo, ya no en las obras,
porque por las obras ninguno logró llevar a cabo lo encomendado por Dios. Estas fueron las batallas y las luchas de los primeros cristianos, hermanos, de la apostasía que inició dentro del redil. El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, guiados por el Espíritu Santo, aún antes de su muerte, sabiendo que Satanás está despierto y atento, listo para atacar y destruir lo que Dios construye, sobreadvirtió de lo que iba a venir dentro de la iglesia de Cristo, no fuera. Fuera ya conocemos, hermanos, de todo el engaño que hay, mas adentro también actúa la apostasía hasta el día de hoy. Y hay iglesias de Cristo, hermanos, que se están derrumbando, están cayendo en las sutilezas huecas. Ahora, ¿qué entendemos con esas sutilezas huecas? Es algo que no tiene un fundamento, algo vacío. Dios nos ha dejado el fundamento, hermanos, según el Nuevo Testamento. Y si no está escrito aquí, no lo podemos agregar ni añadir según yo piensa o crea que es correcto. En el libro de Hechos, hermanos, capítulo 20, versículo 28 al 31. Ahí, hermanos, el apóstol Pablo encargó a aquellos hermanos que estaban al frente de las obras. Pero también esto va para todo miembro de la iglesia de Cristo, a todo aquel que ha creído en el evangelio y se ha bautizado. Dice así nuestro versículo, hermanos, 28 del capítulo 20 de Hechos al 31. Por tanto, mirad, dice, mirad, estar atentos por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, o sea que cuando él muriera, porque ya no iba a estar para amonestar, él ya no iba a estar presente para mandar cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, porque su tiempo había de llegar. Y él estaba sobreadvirtiendo que en su ausencia, que procuraran mantenerse firmes en lo que habían creído y que se convencieran aún más. Ahora dice, después de mi partida, aquí habla ya de la muerte, donde Pablo no iba a tener oportunidad de amonestar a nadie más. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y aquí es específico cuando dice en medio, o sea, adentro, no afuera. Lo que conocemos allá afuera de la apostasía, allá está y va a permanecer. Ahora Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos, de los de adentro, que procuren de no desviarse de lo enseñado. Y dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora Pablo aquí, hermanos, lo describe de una forma física. ¿Qué hace un lobo rapaz con una oveja? La devora, la termina, sacia su hambre, no tiene ningún interés por ellas. A menudo, hermanos, o constantemente la palabra de Dios nos describe como ovejas suyas y él el pastor. Y lo contrario del enemigo de las ovejas son los lobos y todos aquellos animales feroces que buscan hacer daño al pueblo de Dios. Y de vosotros mismos, o sea, miren la advertencia, no de afuera, no que alguien va a venir de una secta ya aquí a enseñar algo diferente, sino que de aquí mismo adentro, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. O sea, les dice, acuérdense que yo les he enseñado, los he amonestado
les he instruido acerca del amor de Cristo, lo que Él quiere, lo que Él espera de cada uno. La apostasía, hermanos, bíblicamente, viene a ser todo aquello que interfiere, todo aquello que cambia el mensaje de Dios de una forma sutil. A veces, hermanos, un pensamiento pequeño, una idea tan pequeña e inofensiva puede trastornar la mente de muchos, especialmente los hermanos que están débiles en la fe. Los trastorna fácilmente, los desvía. La apostasía bíblica, hermanos, consiste en el trastorno del mensaje de Dios por medio de la palabra que Él mismo ha dejado. Utilizan la misma palabra y le incluyen cositas pequeñas según el pensamiento de Él. ¿Se recuerdan de Satanás cómo quiso tentar a Jesús? Con las mismas escrituras que habían sido dadas. Cuando le dijo a Jesús, cuando lo lleva al pináculo más alto de Jerusalén, que era en el templo, y le dice: lánzate, porque escrito está, Dios enviará ángeles a ti, y tu pie no resbalará, y ellos te sostendrán. O sea, Satanás estaba usando la misma escritura, la misma palabra de Dios, la misma promesa. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Hoy en día no es tan diferente, hermanos. Mas sin embargo, Dios marcó el camino, nos dio las instrucciones. Por eso decía al principio, hermanos, que todo lo que no está escrito aquí no es aceptable ante Dios. Hay ideas huecas, o sea que no tiene el fundamento de Cristo. Hay gente que dice: pero es que es bonito, pero es que me gusta, pero no está prescrito. En una ocasión, hermanos, evangelizando a una persona, y me cuestionaba por qué no usamos instrumentos. Es que es bonito, el ritmo, todo. Para no hacerles larga, hermanos, esta conversación, yo le pregunté si me encuentras algún lugar, un versículo bíblico en el Nuevo Testamento que tú lo puedas soportar, respaldar esta idea, yo la aplico en mi vida. Si tiene el fundamento de Dios. Si no tiene, lo demás es lo que yo pienso o creo. Muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo, es triste decirlo, vienen a los pies del Señor con ideas que aprendieron por mucho tiempo en su vida. Y se aferran a estas ideas y no permiten que el Espíritu Santo les cambie la mentalidad, les enseñe lo que de verdad es agradable ante Dios. Y quieren aplicar estos pensamientos dentro del cuerpo como un injerto. Prueba de ello, hermanos, las escrituras, nos enseñan de cómo un tal Simón, ¿se acuerdan de Simón? El que quiso obtener el poder del Espíritu Santo por medio de dinero. Pablo, hermanos, en su afán de perseguir a los cristianos, hizo que el evangelio se expandiera. Y se expandió cuando todos aquellos cristianos huyeron de Jerusalén. Una parte de estos hermanos, en específico Felipe, fue a Samaria y predicaron el evangelio y muchos creyeron. Mas sin embargo, hermanos, cuando los hermanos de Jerusalén supieron que el evangelio era predicado fuera de Jerusalén y que muchos habían creído, enviaron a Pedro, porque el Espíritu Santo no se había manifestado aún en aquellas personas. Y llega Pedro, hermanos, a ver a los nuevos hermanos entre los samaritanos. Y el Espíritu Santo no se había manifestado, y comienza Pedro por medio de la imposición de manos a que el Espíritu Santo morara en aquellos cristianos. Y encontramos a un tal Simón que había tenido engañado a los samaritanos por medio de magias.
Y cuando este Simón, hermano, se da cuenta de lo que hace Pedro, le dice, dame de lo que tú tienes, toma dinero y dámelo, porque yo quiero hacer lo mismo también, quiero imponer las manos. Ahora, la intención de este hombre, hermanos, que ya se había convertido, pero no había recibido el Espíritu Santo aún, era perversa. Y fue amonestado en gran manera. Vayamos al libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice? Dinero. Diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte, dice, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. O sea, el deseo de él no era recto. Él quería el poder del evangelio con otro fin. Quizás para lucrar con él, para cobrar, para hacer un negocio del evangelio. Muchos hoy en día, hermanos, no es de extrañarnos que buscan esto dentro del evangelio. Hacer de esto un negocio. Y viene una lluvia de pensamientos, hermanos, que tratan de injertar dentro del evangelio. Le sigue diciendo, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, un pensamiento que vino de aquí. Aquí nació. Él pensó que con dinero. Ahora, por mucho tiempo, hermanos, había tenido engañado a las personas. No nos dice si cobraba o no cobraba dinero, pero dice que sí tenía una cierta magia. Como aquella mujer adivina, hermanos, ¿se acuerdan? Que perseguía a Jesús. Les daba dinero a sus amos. Ahora aquí, hermanos, Simón tenía un pensamiento perverso y fue reprendido. Él quiso obtener del Espíritu Santo con una idea propia. Aquí podemos notar, hermanos, que hay muchos que son guiados aún por el príncipe de las tinieblas, que les pone pensamientos muy sutiles, inofensivos, pero más sin embargo son lobos rapaces que se visten de ovejas y empiezan a probar todo lo que está fuera del mundo. Esto sí, esto no, esto parece bueno, esto no es tan malo. Y lo van agregando. Este es el trabajo de Satanás, hermanos, desde el principio. La serpiente antigua, que es Satanás, engañó a Eva. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Trastornó el mensaje que Dios le había dado a Adán y Eva. Les dijo, el día que comáis de este fruto moriréis. La serpiente dice que era la más astuta entre los animales. Le dijo, no es así. Es que Dios sabe que el día que comieres de ese fruto, vendréis a ser como dioses. Vas a saber distinguir entre el bien y el mal, pero no vas a morir. Entonces, hermanos, Eva le pareció bueno este pensamiento. Y dice que fue codiciable a los ojos. O sea que aquí le pareció bueno, aprobó aquel pensamiento que le dio el enemigo. ¿O parece bien? Y luego por medio de los ojos lo codició. Así trabaja el enemigo, hermanos, desde el principio. Y dice que él es homicida y mentiroso desde el principio. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas no del que era prohibido. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Eva desobedece? ¿Qué vino? La separación del hombre con Dios. No murió físicamente, pero espiritualmente Dios se apartó de ellos. Porque recordemos que Dios hablaba directamente con ellos, se comunicaba. Cuando Adán supo que estaban desnudos, se escondieron y comienza Dios a llamar. Y Adán y Eva escondidos. Es que tuvimos miedo y vergüenza. ¿Quién orilló, hermanos, al ser humano a desobedecer a Dios? El enemigo. ¿Cómo lo hizo? Introduciendo un pensamiento sutil, haciendo ver que no era tan malo como Dios dijo. Dentro de las iglesias de Cristo, hermanos, lamentablemente el día de hoy se están implementando diversas formas de apostasía, ideas huecas y sutiles. Como por ejemplo, hermanos, ya viene la época, ¿verdad? O ya estamos, el arbolito de Navidad. Y muchos todavía se preguntan, a pesar del tiempo que tienen, ¿es malo o es bueno? Es triste, hermanos, saber de que dentro de la iglesia, personas que pasan al frente o que tienen el conocimiento de la palabra, tengan su arbolito y prediquen. Y aparecen en Facebook con el fondo del arbolito de Navidad. Ahí. Pero ¿saben, hermanos, de dónde viene esto? ¿Será que se conoce el origen de estos asuntos? Según investigaciones, hermanos, allá por los países nórdicos, por Alemania y por esos lugares, como la Biblia bien nos describe, que siempre ha habido dioses, a la lluvia, al trueno, al sol, a la fertilidad. En aquellos lugares no era tan diferente. Y de ahí viene esta tradición humana. Muchas de las tradiciones del mundo que hoy conocemos han surgido por una idea que luego se hace en un negocio y se implanta dentro de las personas, haciendo un estilo de vida, una forma de vivir, un credo que Dios no ha aprobado. Según las investigaciones, hermanos, la secta romana introdujo los cultos paganos nórdicos dentro de su credo, al verse imposibilitados de poder quitarlas. O sea, estas tradiciones estaban arraigados en la mente, que fue imposible quitar. Lo que hizo la secta romana, hermanos, es imponer otras que no parecieran tan malas. Se dice, hermanos, que en aquellos tiempos, aquellos pueblos nórdicos celebraban al solcito, el dios del sol, que enmarcaba, hermanos, una época del año donde la entrada del invierno y la terminación del verano. Y ahí está que ellos sabían que el sol estaba más alejado de la tierra y que los ángulos y los puntos. Y ese día, hermanos, se congregaban bajo un gran árbol a ofrecer sacrificios. Durante la expansión, hermanos, de la secta romana, un tal Bonifacio, según, vio esto y dijo: esto es abominación. Pero ¿saben qué hizo? Taló el árbol, lo cortó y sembró otro. Y empezó a instalar manzanas y candelas.
Según la manzana representaba el pecado primitivo. La candela, Jesucristo, la luz del mundo. Quitó una celebración pagana e implantó otra. Sencillo, porque no pudo desarraigar de este pensamiento a las personas. Pues entonces le vamos a dar lo que les gusta, pero de otra forma. Y ahí no pasa nada. Todo está bien. ¿Qué base bíblica tiene, hermanos, el arbolito, el nacimiento, todo esto? Ninguna. No aparece. ¿O sí la hay? Son pensamientos sutiles, huecos, que no tienen la base bíblica. Pero saben, hermanos, que es triste y molesto que hermanos predicadores aparezcan atrás de la corriente del mundo. Bíblicamente molesta. En una ocasión, Jesús dijo: el celo de Jehová me consume. David, por todos los hechos de mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús volteó las mesas de los cambistas y llevaba el látigo? Y dijo: mi casa de oración no es casa de negocios. Al pueblo de Israel, hermanos, le pareció bien hacer ventas dentro del templo. Todo aquello, hermanos, el principal motivo, la razón del sacrificio, se perdió y se empezó a hacer un negocio. Habían cambistas, habían vendedores de paloma. Y los discípulos entonces se acordaron del versículo que dice: el celo de Jehová me consume. Esto fue el enojo de Jesucristo. El ver, hermanos, que por causa de unos se han arrastrado muchos y no pasa nada y nadie dice nada y todavía lo publican en Facebook. No pasa nada. Y entonces, ¿no es esto apostasía? ¿O cómo le llamamos? No pasa nada. El seguir, hermanos, la corriente de este mundo incluye muchas cosas. Las modas, formas de vestir, formas de hablar, las actitudes y las tradiciones. Es una lista grande. No solo es una cosa. Es a la que nosotros debemos de cuidarnos. La palabra de Dios nos amonesta que no nos adaptemos, no nos amoldemos a este mundo. Vayamos al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libro de Juan también nos dice que no amemos a este mundo. Muchos hermanos aman las tradiciones y van tras ellas y no las pueden dejar, porque es parte de su vida, porque así lo aprendieron. Amar al mundo, hermanos, es anhelar, desear lo que el mundo hace, lo que el mundo ofrece. Es que parece bien, es que está bonito. Otro de los asuntos, hermanos, que hay es de que como no se puede poner el arbolito en casa, pues yo voy a disfrutar de lo que está allá. En una ocasión, hermanos, yo había pensado llevar a mi hija allá, que disfrutara de todos los adornos. Hay una calle donde se llena de luces. Pero luego me pregunté a mí mismo: ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy parado? O sea, yo le digo a mi hija: esto no lo celebramos, porque me pregunta: ¿y por qué, papá? Porque Dios nos enseña que no sigamos a la corriente del mundo. Y luego dije: ¿y si lo llevo allá, qué estoy haciendo? ¿Qué no es lo mismo o peor? Muchos todavía disfrutan de lo que el mundo ofrece. Les parece bonito a los ojos, hermoso.
No lo tengo en mi casa, pero lo voy a buscar donde está. Y por lo menos lo veo un momento y me consuela mi corazón y la vista también. Y luego regreso a mi casa y no pasa nada. ¿Verdad que así es contrario? Y empezamos la apostasía, así comienza, por ideas, deseos del ojo, hermanos. Un pensamiento, eso no es nada malo. A nadie le molesta. Pero de cierta manera nos involucramos, nos llama, nos atrae. Pensamos que es bueno. Hay cosas pequeñas, hermanos, que nos pueden hacer apóstatas de la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta podemos aprobar cosas. La advertencia es, hermanos, de tener cuidado lo que yo apruebo. De ver si Dios lo aprueba o es bíblico o no. Timoteo, hermanos, fue un ayudante fiel en el servicio a Dios por medio de Pablo. Y Pablo, hermanos, le recordó que no se olvidara de todo lo que había sido enseñado y todo lo que había aprendido durante el tiempo que anduvo con Pablo. Le dijo: retén la forma de las sanas palabras, la enseñanza, no lo cambies, no pongas lo que tú quieras o lo que tú piensas. Vayamos al libro, hermanos, de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Ahí Pablo le habla a su hijo Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guárdalas, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Reténgalo tal como lo recibió. Ahí en el mismo libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego también le dice: ten cuidado de ti mismo. Fíjate bien lo que hablas o lo que enseñas. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. No le dijo: cámbialo o haz lo que tú mejor quieras o piensas. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto, hermanos, es difícil y es triste. Saber que estas cosas son aprobadas dentro de las iglesias de Cristo. Y a veces se dividen, unas las aprueban, otras sí. Y cuando vemos hay un grupo que sí aprueba esto, hay un grupo que desaprueba. Congregaciones completas se dividen por la música, por las tradiciones, que sí es bueno, que no. Y se hacen los grupos. Esto es verídico, hermanos, yo lo he vivido. Grupos de hermanos que nadie imaginó se separan por un pensamiento, por una idea, y comienzan a formar basado en el pensamiento que quebranta el cuerpo de Cristo. Ideas sutiles. Así trabaja Satanás, hermanos, sutilmente. Otra de las cosas que hay, hermanos, y son muchas cosas, quizás el tiempo no alcanza. Aquellos que dicen que una copita de vino es medicinal, pero saben que empiezan a hacer de esto como algo rutinario. Empiezan a quererlo introducir entre el evangelio. Una no es ninguna, dice. Y entonces empiezan a enseñar que tomar vino dentro de la iglesia es bueno. Un pensamiento humano. ¿Sabe, hermano y hermana, que hay hermanos que no son tan fuertes y son débiles? Y entonces tomarse una es bueno. Y ahí comienza comprándose una botella y se echa uno porque uno es medicinalmente.
Y así introducen esto dentro de la iglesia. Después ya no es una botella, porque ya no se conforma con una copita, ya quiere 2. Después quiere otros colores y otros sabores. Sucesivamente se va alcoholizando. Ya compra para todo el año porque es medicinal. Y empiezan a pervertir el evangelio. Una idea. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esto, hermanos? Es bueno. En alguna parte dice que una copita es buena. No. Entonces son ideas sutiles y huecas sin tener su base sólida bíblica. Vayamos al libro de Proverbios. Capítulo 23, versículo 29. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistra. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Se mira bueno, dicen. No lo he probado, esta nueva marca. Mas el fin, dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas me dolió, me azotaron, mas no sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Aquellas personas que dicen: ya no lo vuelvo a hacer, pero no pasa un día ni 2 días cuando ya está. No aprendió. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Esto es el efecto del vino. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No. Es que pervierte, hermanos. Cambia el sentido común. Así se inician aquellas personas que se internan en las drogas, en el alcoholismo, con uno, probando. Y ahí se va y cae. Pero hay personas que quieren introducir esto dentro de la iglesia de Cristo. Esto es apostasía, aunque no se quiera ver así. Poner ideas. Hay algo, otros hermanos, en lo tocante al matrimonio. Hay muchas cosas que no va a alcanzar el tiempo. Hay iglesias de Cristo, hermanos, donde ya se está aceptando el divorcio, cambiando la doctrina. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Unidos hasta que la muerte los separe, y el que se separe no se case. Pero agarran una frasecita, hermanos, de Mateo 5, 31, 32, donde dice: a menos que sea por fornicación. Pero entonces da una chance. Y de eso, hermanos, hacen una enseñanza. Y es triste esto, hermanos, porque aún dentro de la iglesia de Cristo hay hermanos que ya no son hermanos, dejan a la primera esposa y se agarran otra. ¿Y sabe qué? A veces se van a otro lado porque ahí ya saben lo que hizo. Se van a un lugar donde nadie lo sabe. Y usted ve el nombre de Iglesia de Cristo. Pero ya quieren instalar ideas, hermanos, erróneas. Mateo capítulo 5, versículo 31 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, ¿qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? Capítulo 16, versículo 18. Dice así:
El que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. O sea, es adulterio. Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice, o sea, no Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, no hay vuelta de hoja, a menos que la muerte. Pero muchos empiezan a hacer, hermanos, enseñanzas de esto. Y no pasa nada. No pasa nada. Sucesivamente, hermanos, también, con esto quiero terminar, acerca de la secta de los pecadores. No sé si muchos han oído. Dentro de la iglesia de Cristo se están implantando, hermanos, pensamientos donde dice nadie es perfecto. Todos andan en el error. Y ninguno es digno. Y empiezan a hacer vana la sangre de Cristo. Este pensamiento, hermanos, ha hecho que congregaciones completas se vayan a la borda. Completamente. Y esto se llama apostasía. Pensamientos humanos. La palabra de Dios dice que o se sirve a un Señor o se sirve al otro. Y nos enseña que se es digno por la sangre de Cristo, no por mérito propio. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre un pecador y un creyente? En que el creyente procura día con día no mentir, no engañar, no desear lo que el mundo ofrece. Procura hacer lo correcto y es guiado por el Espíritu Santo, aunque no nos dice que somos perfectos. Dice que si resbalamos, ¿qué dice? Abogado tenemos. Entonces no significa que mi mente va a estar continuamente en el pecado, ni haciéndolo ni deseándolo. Esa es la diferencia de un hijo de Dios y de un pecador. No que seamos perfectos, sino que nuestra mente ya está cambiando, lo está sacando. La gente que anda allá afuera, hermanos, anda pensando en lo mal continuamente, a saber cuántas veces al día. Esa es la diferencia. No es que por obras nuestras, sino por Cristo. Mas sin embargo, hermanos, se están haciendo enseñanzas acerca de esto, donde dice que todos son pecadores. Y se abre una puertecita al pecado, pues como no todos podemos llevarlo, pues al fin y al cabo que el domingo me reconcilio y se acabó. Esto es apostasía, hermanos, que se está viviendo no fuera, dentro de la iglesia de Cristo. Por lo cual, hermanos, Dios nos amonesta a que tengamos cuidado lo que aprobamos, porque puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto también aplica, hermanos, en nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida, lo que aprobamos y creemos que es bueno. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a consultar a Dios aquí. Si aquí está aprobado, es porque está aprobado por Dios. Si no está aquí, está desaprobado. Y no hay vuelta de hoja. Aunque alguien diga, es bonito, es que a los niños les gusta. A veces ponemos la excusa, hermanos, de poner arbolitos por los niños. Pero ¿sabe qué? La palabra dice, instruye al niño para que cuando fuere viejo no se pierda. Desde allá tenemos que decirle que eso no se hace. Y no lo hacemos por esto y esto y esto. No darle el gusto o buscar una excusa. Es que son niños. Con más razón. Ahora, hermanos, debemos de tener este cuidado de nosotros mismos, de no caer, de no ser apóstatas de la palabra de Dios, de procurar con diligencia ver cómo andamos, no como necios, dice, no como aquel que persiste en adaptarse a este mundo.
Este ha sido, hermanos, el mensaje de esta preciosa mañana.